Confrontando al faraón, lección número 4. Esta es la última con nuestros últimos invitados, así que todavía no los extrañan. No, sí, extrañenlos porque ya no van a estar más. Pero tenemos a Moisés que se enfrenta al faraón. Esto es Egipto, una superpotencia, un desafío muy muy grande. El faraón entiende otra cosa, se enoja, les da más trabajo a los israelitas. Ya lo vamos a ver un poco. Bienvenidos a este programa de la Escuela Sabática de Jóvenes. Y lo lindo, como dicen en el podcast que hacen en España, es que esto se puede hacer en amigos y es más divertido, ¿sí? Así que bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Gracias a Dios, todo tranquilo hoy, acá contentos por compartir otro día más, el último, pero nosotros nos vamos, pero Moisés no se va, la historia de Moisés sigue, así que ahí vamos a seguir estudiando igual. Yo en el camino para acá le decía a Naira, se lo va a extrañar a Chamorro y a Flor. Sí, la verdad que sí. Empecemos con un poco de lo que es el momento de oración, se llama Echar Nuestras Redes. Quería saber si hay algún pedido de oración en especial, en particular, que haya pasado estos días, en esta semana, por alguna familia, algún alumno. Yo quiero seguir pidiendo por mi hermana, por su salud y por su campaña de colportaje. Okay. A mí me gustaría dar, ¿no? Hay amigos, hay gente que está perdiendo seres queridos, entonces por ellos de manera particular, ¿no? Y de manera general por la gente que pierde seres queridos, que puedan sentir el abrazo de Jesús en esos momentos difíciles. Justamente es un momento muy difícil y es un poquito de lo que a la lección, ¿no? Los momentos difíciles, ¿no? Los momentos donde el dolor es extremo, ¿no? ¿Le parece si alguien podría hacer la oración? Paz, capaz puede hacer la oración por los pedidos, pero también para comenzar el programa. Claro, vamos a orar. Querido Señor, queremos agradecerte por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder repasar, de poder recordar aquello que nos has enseñado desde hace miles de años atrás en tu palabra. Cada vez que estudiamos podemos sacar más lecciones. Y cuán maravillosa es tu palabra al poder descubrir todo eso. Oramos, Señor, para que guíes nuestro estudio de este momento. También bendigas a los que están mirando este video. Tú conoces los pedidos que pueden tener en sus corazones. Respóndelos de acuerdo a tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y oramos también por cada uno de los pedidos que fueron mencionados aquí, por las personas que están perdiendo seres queridos, por el familiar de Naira también, que tú puedas seguir obrando en su vida, y por cada pedido que podemos tener en nuestros corazones, Señor. Los colocamos a tus pies para que tú puedas obrar en ellos. Oramos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor. Comencemos, que esto es Confrontando al Faraón, lección número 4. Y vamos a empezar por la parte bíblica, que es el texto. Flor, de los versículos de Éxodo 5, del 1 al 5, ¿hay alguna parte que te llamó más la atención, que dijiste, uy, esto está interesante, no lo sabía? Ajá. Bueno, sí, la verdad, los 5 versículos están, bueno, cada uno tiene como su particularidad, ¿no es cierto? Su algo especial, ¿no? Pero bueno, el versículo que me llamó la atención bastante es el versículo número 2, donde dice, bueno, Dios, ¿no es cierto?, le dice a Moisés que vaya al faraón, que le diga que deje ir a su pueblo, y el faraón responde, ¿quién es ese Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? ¿No? Y leyendo un poquito de la lección después pensaba un poco, y también la lección lo decía, ¿no? Egipto era una nación, sí, súper fuerte para la época, pero era una nación que se regía por dioses y por deidades. Claro. Y lo veníamos estudiando, ¿no?, durante los días anteriores, las lecciones anteriores. Ellos tenían dioses para todo, o sea, el río, los gatos, o sea, todo de alguna forma representaban un tipo de deidad, ¿no? Y me llama la atención que el faraón dijo, ¿quién es ese Dios? No conozco a ese Dios. Y nosotros conociendo a este Dios, ¿no? Yo pensaba, qué finita la mente del ser humano, y pobres los egipcios, porque al fin y al cabo no conocían al único verdadero Dios. Tenían millones de dioses para todos, pero no conocían al Dios verdadero. Obviamente la historia después nos cuenta, ¿no? Sabemos que lo conocieron a las malas, pero lo conocieron, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no es cierto?, que el faraón responde así, de una responde así, yo no conozco a ese Dios, ¿quién es ese Dios? ¿No? Como despectivamente, ¿no? Y bueno, y obviamente endurece su corazón, como Dios lo dice, ¿no? Y dice, yo no voy a dejar ir al pueblo, ¿no? Eso por ahí me llamó un poquito la atención. Yo pensaba, cuando decías la frase,
si el faraón fuera egipcio argentino, diría como, ¿quién es ese faraón? ¿No? Sí. Con la manito acá, ¿quién es ese faraón? Pero sí, era con este tono como despectivo, ¿no? Como menospreciar tal vez al Dios de los hebreos, ¿no? Ajá. Gracias, Flor, por este acote. Pasemos a nuestro próximo título. Ustedes me ayudan. El próximo título se llama Deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Perfecto. Pastor, Deja ir a mi pueblo. ¿Qué nos puede contar más un poquito sobre este tema? Yo trataba de poner un poquito en los zapatos de Moisés, ¿no? Es muy interesante y ahí nos recordaba un poquito en la escuela sabática la potencia que era Egipto. Y cuando yo leía esto, era imposible no pensar en una de las escenas que pasó ahora último, ¿no? Un evento que mucha gente vio fue el tema del Mundial de Clubes. Ok, ¿sí? Me gusta. El tema del fútbol, estaba conectada la gente y ahí dentro de la ceremonia de premiación apareció Donald Trump, ¿no? El presidente, la figura ahí de Estados Unidos, el presidente, ¿no? Y todo el mundo se quedó sorprendido porque no esperaban que pase eso. Y es interesante porque cuando llegan delante y él comienza a entregar las medallas, llega a entregar el trofeo, muchos se quedan como que mirando, ¿no? ¿Y qué hace él aquí? Y se quedaron sorprendidos porque por toda la política que está alrededor de él, todas las cosas que él ha venido haciendo, ¿no? Decisiones y todo eso. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué pasaba por la mente de los jugadores, ¿no? Y por ahí hubo un jugador, no sé si fue a propósito o tal vez a él se le escapó, pero hay un jugador, si ustedes revisan allí, que no le dio la mano. Upa, no le dio la mano, ¿sí? No sabía. Y él se queda como que, bueno, o sea, la mente de él, ¿no? Yo todopoderoso, entre comillas, ¿no? Que me ignoren. Entonces, cuando yo leía la escuela sabática pensaba en eso. ¿Por qué? Porque la figura de hoy Estados Unidos es una figura importante en nuestro mundo y en aquel tiempo Egipto era la figura política, el país, la nación, era una potencia mundial. Tanto así que nos recuerda que solamente los romanos pudieron llegar a igualar después, y eso fue cientos de años después, ¿no? Y entonces en medio de eso Dios le dice a Moisés, anda, dile a Faraón que deje de ir a mi pueblo, ¿no? Y ahí por eso la respuesta de Faraón, ¿no? ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y qué interesante es que Moisés cumple siguiendo, ¿no? Siguiendo el mandato que Dios le había dado. Y ahí venía la lección para nosotros, ¿sí? La lección que nos deja, ¿no? Esta parte es, ¿qué desafío tenemos frente a nosotros? Que tal vez nosotros lo vemos así como muy grande, ¿no? Como, es desafiante, no puedo. Bueno, tenemos la seguridad de que Dios nos acompaña. Y que no hay necesidad. Bueno, ahí la escuela sabática presentaba algo. Yo me voy a quedar con lo siguiente. El relato dice que Moisés pidió 3 días para ir a adorar. Eso le iba a preguntar, pastor. ¿Sí? El relato dice que Moisés. Yo me quedo con la postura de que Moisés dijo 3 días porque de cierta forma quería engañar, ¿no? De cierta forma no se animaba a decir a Faraón, me los voy a llevar. Porque era sacarle la mano de obra. Era sacarle a los que trabajaban por ellos, ¿no? Y entonces como que él fue de esa forma. Y yo creo que cuando nosotros confiamos en Dios, neta, Él es todopoderoso y va a acompañarnos y no va a haber necesidad de eso, ¿no? Yo en esta pregunta de los 3 días iba un poquito más allá y decía, me anotaba al costado, ¿qué hubiera pasado si salían 3 días? En realidad, ¿alguna vez se preguntaron qué hubiera pasado? ¿Se hubieran vuelto? ¿Se hubieran quedado? La verdad no me lo había preguntado hasta ahorita, ahora hasta la lección, pero no sé, el pueblo entero salir, o todo ese movimiento de gente por 3 días, no sé, creo que hubiese sido muy difícil, ¿no? Y creo también que el faraón, los hubiese dejado salir 3 días y después nunca más, literal, me parece. Y bueno, no era el plan de Dios, al fin y al cabo. Exactamente. Yo pienso que quizás también el propósito de ese pedido, yo difiero del pastor, pienso que sí, que sí Dios estaba hablando a través de Moisés, si le dijo que vaya pida 3 días, es que también el propósito no solo era liberar a los hebreos de la opresión, sino también restaurar la relación con Dios, la adoración a Dios. Entonces, capaz, por ese lado, pensándolo por ese lado, ahí puede ser que Dios también está con ese propósito en su pueblo.
Claro, como en el fondo era, bueno, realmente queremos adorar. Incluso, no sé si lo leí en la Biblia o en el comentario bíblico, pero, pastor ahí me corrige, puede ser que Moisés le dijo, necesitamos ir porque si no Dios nos va a castigar, o nada que ver. Sí. Mira, sí, el tema, y mientras Naira hablaba me ponía a pensar, ¿no? La Biblia nos presenta muchos detalles, pero así también no nos presenta muchas cosas que pudieron haber pasado, ¿no? Y es lo lindo de poder soñar con el cielo, de poder pensar en el cielo, ¿no? Y ahí yo me gustaría tener una conversación con Moisés, ¿no? Moisés, ¿cómo te sentiste cuando estuviste delante de Faraón? O sea, ¿era la nación a la que renunciaste, los que te buscaron en algún momento para matarte? O sea, ¿cómo te sentiste, no? Y ahí preguntarle, ¿no? Le dijiste 3 días, ¿por qué dijiste 3 días? ¿No? ¿O por qué pusiste tantas excusas cuando Dios te llamó? Entonces, yo creo que esa parte también es la parte que debería animarnos a nosotros para no perdernos el cielo. Para ir es como que guardamos esas preguntitas, ¿no? Preguntitas, guardar, para en el cielo preguntar a Dios, ¿no? O a los personajes, perdón. Qué lindo, no lo había puesto a pensar, pero sí, es verdad, ¿no? O sea, esos detalles que uno le puede preguntar en vivo a las personas del cielo. Pasemos con nuestro siguiente título que se llama, si no me equivoco, El panorama empeora. ¿Estoy correcto? Perfecto. Está a cargo de... Mío. Perfecto. Okay. Vamos con ese título. Bueno, justo ahí Moisés le había pedido eso a Faraón, que los días, y no, Faraón no quiso. Y nada, entonces Faraón agarra y piensa, che, mirá, ¿qué piensa que porque son un montón de personas ahora quieren que les demos como un descanso o algo así? Y más el contexto, ¿no? De que en ese momento Faraón era considerado como el dios y decir, bueno, che, quieren hacerme la contra mía. En ese momento era considerado la reencarnación de Ra y Horus, que eran los dioses de ellos. O sea, literalmente entre los egipcios era considerado un dios. Ajá. Y entonces yo creo que en ese momento el faraón pensó que estos estaban planeando algún tipo de rebelión contra su mandato. Entonces como que se enoja o establece su autoridad y dice, no, bueno, estos son unos holgazanes. No encontraba la palabra. No sabía qué iba a decir. No, pero acá dice, ustedes son unos holgazanes, y entonces les da más trabajo, les quita quizás esa ayuda que les daban los mismos egipcios para que se duplique su trabajo, y entonces ahí el pueblo mismo hebreo se empieza a quejar, ¿no? Y a preguntarse qué es lo que estaba haciendo Moisés, ¿no? Y entonces ahí en el versículo 21 o antes del 21 dice, ¿no? Que le dicen que Jehová os examine y los juzgue por nos había hecho odiosos al faraón. O sea, les dijo que más o menos que lo que estaban haciendo Moisés y Aarón lo estaba haciendo mal a ellos. Entonces ellos en ese momento no podían ver la presencia o el trabajo de fondo de Dios, lo que estaba planeando Dios en ese momento. Y Moisés mismo, ¿no? Todavía en ese momento siente la opresión de la gente y dice, bueno, che, Dios, ¿por qué me mandaste? Y muchas veces recurrimos, ¿no? Nosotros como cristianos, cuando no vemos o pasamos por la opresión, decimos, che, pero ¿dónde está Dios? Y ahí es la pregunta, ¿no? Que nosotros no vemos cuál es el plan de fondo que está sucediendo. Y aún así, cuando Moisés va y le pregunta a Dios dice, no se queda callado, ¿no? Dice, sí, bueno, va a pasar esto. Y ese es el mensaje, ¿no? Para nosotros, es decir, aunque nosotros no veamos la presencia en Dios, ahora en nuestra vida, la historia nos enseña lo contrario, ¿no? De que aunque no lo veas, Dios está planeando algo mejor.
Me gusta esto porque aclara que hay evidencias, ¿no? Para confiar. Si bien los israelitas la estaban pasando mal, hay evidencias para confiar en Dios. Ajá. A mí me gustó, este día hay una frase que está marcada, la lección misma la marca, que dice: el pueblo de Dios a menudo llega a conclusiones erróneas cuando se enfrenta a las pruebas, ¿no? Y yo me imagino que el pueblo, cuando se enteró que Moisés estaba llegando, o sea, nos va a liberar. O sea, no sé ustedes, si yo hubiese sido una israelita esclava, yo diría: ay, ya, Señor, vamos, o sea, la salvación. La Biblia dice, el pueblo creyó. Ajá, pero, o sea, ¿qué fue? No sé en tiempo, porque la Biblia por ahí no dice, o yo no lo sé, pero muy poquito tiempo después, el pueblo ya se desanimó, se dio vuelta, y en lugar de amar a Moisés, en lugar de querer a Aarón, de decir, Dios nos va a salvar a través de ellos, al contrario, todo lo contrario, era: váyanse de acá porque el faraón ahora nos detesta, y antes estábamos mejor, siendo esclavos estábamos mejor. Y no es la única vez que el pueblo de Israel dice eso. O sea, si después en la historia el pueblo un montón de veces dice: volvamos a Egipto que estábamos mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a veces nos pasa así. A veces vemos las pruebas como pruebas, dificultades, pero no con el propósito que por ahí Dios tiene detrás, ¿no? Y esa frase termina, dice: y si te va mal, puede ser una señal de que Dios está cerca y trabaja en tu salvación. Y a veces nosotros como seres humanos pensamos que es lo contrario, ¿no? El diablo, en cambio, está ahí constantemente mirando dónde te puede meter la pata, meter la cola, dónde puede molestarte para que vos te alejes de Dios, ¿no? Y para que no veas cuál es el propósito que Dios tiene en tu vida, ¿no? Y bueno, la historia sigue igualmente y hay varias partes más, no quiero seguir diciendo. Y es justo en estos momentos, ¿no? donde más ataca a Satanás, ¿no? En los momentos donde nos va mal. Ya vamos a pasar a la próxima, pero nos dice que cómo obra Satanás, ¿no? Con los hijos de Dios. Pero antes de pasar al próximo título, quería traer una situación a la mesa que lo había escrito acá. Que imaginemos que estamos en Egipto y somos israelitas y nos aumentó la carga, estamos retrabajando muchas horas bajo el sol, etcétera. Sabemos que el pueblo de Israel a Moisés ya prácticamente lo odiaba, ¿no? Entonces, si hubieran redes sociales en ese momento, ¿qué cosas hubieran posteado las personas sobre Moisés? ¿Se les ocurre alguna frase? Yo, por ejemplo, podría poner: Moisés, ¿para qué te traje? ¿Para qué te llamé? Hay una frase que dice: ¿para qué tener amigos si son mis enemigos? ¿Cómo es la frase? Mejor. Ay, se me fue. Creo que ninguno somos buenos con la frase. Pero algo así. Con amigos así, ¿para qué enemigos? Ahí está, Con amigos así, ¿para qué enemigos? Exactamente. ¿Postearías eso? Sí, eso. ¿Algún posteo más? Yo creo que capaz por ahí hubiera estado algún joven, ¿no? Grabándole a Moisés con el faraón, ¿no? Y poniéndole ahí el sonido que estrena la policía. Capaz, ¿no? La policía. ¿Uno más o ahí terminamos este pequeño asuntito? Hashtag Moisés vete. Sí, literal. Engañador, o sea. Claro, hashtag Moisés engañador. El líder por Temu, me hubieran puesto, ¿no? El líder de Temu, lo que pedí por Amazon, lo que me llegó de Temu. Claro. Yo quería un libertador. Bueno, ahora sí, pasemos, recordemos este odio que tenían las personas y este desafío, ¿no? De liberar a un pueblo, liderar a un pueblo que lo odiaba, ¿sí? Así que pasemos con nuestro próximo título, que es ¿por qué me has abandonado? Pastor, esta última parte, ¿de qué nos quiere hablar? ¿Cuál es el mensaje, el trasfondo? Mira, al leer esta pregunta me ponía a pensar, ¿no? Hay una analogía que a mí siempre me gusta usar. Bueno, aquí nuestro clima hoy está nublado, ¿sí? La pregunta: ¿hay sol o no hay sol? ¿Está el sol o no está el sol? Estar siempre está. Está, solo que no nos permite ver por las nubes, ¿no? Y dependiendo ahí donde estén, muchas veces pasa eso. Pero si nosotros tomáramos un avión, el avión sube, pasa las nubes y llega a la parte de arriba y el sol va a estar ahí. Es decir, el sol nunca se va a ir, siempre va a estar, ¿no?
Todo va a depender desde la perspectiva en la cual nosotros vemos las cosas. Y yo creo que eso aplica para la vida cristiana también. Muchas veces por las pruebas, por las dificultades, como que se nos nubla el día, como que se nos nubla la vida, ¿no? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué, Señor? Y el por qué, el por qué. Y a veces nos olvidamos que hay un tiempo. Yo siempre digo esto, ¿no? Y es lo que Dios quiere trabajar en nosotros, la paciencia, la fe, el confiar. Y eso se consigue solamente con el tiempo, ¿sí? La paciencia, si tú le dices a Naira te va a comprar el último iPhone y al día de mañana se lo compras, ella va a estar contentísima. Pero si tú le dices eso y después de un año recién le das, todo ese año ella va a tener que confiar, ¿no? Y para ella no va a ser fácil, va a ser medio complicado. No sé si es ansiosa o no, pero tal vez va a estar viendo, ¿no? Tal vez le haces una cajita de regalo por ahí por el cumpleaños y ella va a estar esperando, imaginando que es el iPhone y le llegan unos chocolates y se chasquea, ¿no? Pero ahí es donde la paciencia tiene que aparecer, ¿sí? Y la pregunta que hace, ¿no? O que hablaba allí la escuela sabática, trata muchas veces de hacernos recordar, Dios no nos abandonó. Siempre estuvo ahí. El Dios que estuvo con Jesús en el bautismo fue el mismo que estuvo en la cruz. Aun cuando Jesús estaba cargando todo el peso del mundo y Él exclamó, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Él no lo había abandonado. Solo que muchas veces por el pecado, por nuestras malas decisiones, por tal vez que nosotros quitamos la mirada de Jesús, nos ponemos a pensar, ¿no? Nos abandonó, me dejó. Pero no hay pecador que haya ido tan lejos que Dios no lo pueda alcanzar, ¿sí? Solo cuando nosotros ya rechacemos y digamos no, y el día que descansemos, ese día sí ya no habrá esperanza. Uh-huh. Qué lindo recordar esto, ¿no? De que no estamos abandonados. La lección decía que una cosa es estar abandonado y otra cosa es estar castigado, ¿no? Que son dos cosas muy diferentes. Y estar abandonado, no sé, ustedes lo pueden expresar con sus palabras, pero para mí estar abandonado es como olvidado, ¿no? Como que alguien no te quiere o no hay nadie para vos, ¿no? Que te supla. Y lo interesante es esto de nuestras vidas, ¿no? A veces pasamos por momentos muy duros, como perder un ser querido, perder un trabajo. Generalmente son pérdidas, por lo que estoy viendo. Pero recordemos que nos queda ese pasito, ese último pasito para confiar. Ya si pasamos ese último pasito, vamos a ver el sol, como decía el pastor con la analogía. Gracias, pastor, por esta parte. Vamos a pasar a lo último ya, y ya los estoy extrañando de que no los vamos a ver más. Pero estos son los 5 puntos claves de la escuela sabática, para repasar un poquito nada más. Moisés, por un poco y casi no empieza. El primer día hablaba de esto, el tema de la circuncisión. Uh-huh. También podemos acotar un poco, pero Moisés había omitido un detallito, ¿no? Y la Biblia dice, Dios quiso matar a Moisés. Y Séfora sabía esto, entonces Séfora lo que hace es agarra y circuncida al hijo mayor o menor, no recuerdo. Pero bueno, gracias a eso se salva, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta que por más lugar en el que estemos o por más convencidos de que tenemos que hacer la obra, tenemos que cuidar cada detalle, ¿sí? Punto número 2, dioses en la tierra. Bueno, resaltar un poquito que ya lo mencionamos, pero el faraón se considera un dios terrenal, un dios de la tierra, ¿no? Y era este desafío de enfrentarse a alguien tan grande, como lo veíamos con el ejemplo, que después habría que googlearlo porque no lo vi, pero el presidente, ¿no? De Estados Unidos, una gran potencia, ese gran desafío. Después la parte de solo 3 días. ¿Qué nos querrá decir? Tenemos diferentes opiniones, la de Naira, la del pastor Chamorro. Ahí veremos, nos toca estudiar en cada uno en nuestras casas. La parte número 4 es, yo ponía hashtag Moisés vete, ¿no? Todo el pueblo de Israel odiando a Moisés. Él quería hacer una buena acción, pero Faraón reacciona de una mala manera y les triplica, cuatriplica el trabajo. La última parte, el enemigo de siempre. Sabemos cómo obra Satanás, lo veíamos en la vida de Jesús, las tentaciones, en la parte de la cruz, donde sus amigos, sus discípulos los habían abandonado, no había nadie con él, ¿sí? En la parte de la cruz, Jesús mismo dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y lo dice porque se sentía así, ¿no? Así que en esos momentos, tengamos la convicción de que Dios siempre va a estar ahí. Y la última frase,
para terminar, y la pregunta con la que me gustaría que reflexionemos es si estás pasando por una situación difícil en este momento y si te gustaría ver a Dios actuar, ¿no? Sabemos que después de la tormenta llega la calma, pero esta tormenta es difícil de pasar, ¿no? Pero si la pasamos, vamos a tener una evidencia más en nuestra vida, por experiencia empírica, de que Dios está actuando. Y esto a mí me sirve mucho, porque cuando viene un momento difícil, pienso en los momentos que más sufrí y que Dios me acompañó en ese momento. Entonces, te invito a vos que estás del otro lado, confiar en estos momentos, para que puedas tener ¿cómo se dice? Un pequeño historial de todas las veces que Dios te ha ayudado. ¿Alguien más? Un comentario más para finalizar y ya podemos ir terminando. Sí, mira, algo que tú dijiste y quiero acotar, ¿no? ¿Te gustaría ver a Dios actuar en tu vida? Yo creo que todos queremos, solo que hay que estar dispuestos a pagar el precio. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? En la escuela sabática nos decía también, ¿no? Los israelitas lamentablemente se acostumbraron a la servidumbre y ellos no, por eso es que ellos se rebelaron y le dijeron a Moisés, ¿cómo? O sea, Dios no está actuando, nos ibas a liberar y en lugar de liberarnos le diste la espada al faraón para que nos mate, ¿no? ¿Y por qué? Porque ellos se acostumbraron a la servidumbre y no estaban dispuestos a pagar el precio, que el precio era ¿cuál? La paciencia y después salir a peregrinar. Claro. Y sabes que hoy en día lamentablemente mucha gente no quiere pagar el precio de poder servir a Dios, de poder elegir a Dios. Por eso hay tanta teoría y tanta filosofía, digamos, en gente que dice, no, es que Dios te ama como eres y te acepta como eres y basta, o sea, y nada más. Solo que no es así. Cuando tú ves, Dios los sacó de Egipto, donde eran prisioneros, donde eran esclavos, donde estaban en servidumbre, y los llevó a otro lugar, pero hubo un peregrinaje, una paciencia, tuvieron que ser transformados, tuvieron cosas que sacar de sus corazones. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Quiere transformar nuestras vidas. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la transformación? Porque no es fácil. El esperar para ellos no fue fácil. Entonces nosotros estaremos dispuestos, ¿no? Y nuestros amigos que nos ven estarán dispuestos a pagar el precio de poder seguir a Jesús, de poder aceptar a que Él haga un milagro en su vida. Qué pregunta, ¿no? Estar dispuestos a esperar, a cultivar la paciencia, al precio, como hacía el pastor. ¿Qué les parece si cerramos con una oración para terminar este bonito capítulo, ¿no? Que nos invita a confiar, ¿no? Y depender totalmente de Dios. ¿Alguien quiere hacer la oración para culminar? Bueno, haremos. Querido Padre, que estás en la altura de los cielos, gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias por Flor, gracias por el pastor Chamorro, gracias por Kevin, gracias por el productor que está siempre acompañándonos aquí. Gracias porque podemos estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque podemos encontrar en ti que tú eres nuestro creador, eres nuestro salvador, eres nuestro refugio, Señor, cuando las cosas nos salen mal, Señor. A veces es difícil acordarnos de ti en esos momentos, pero Padre, Señor, queremos acudir siempre en esos momentos y confiar y esperar en ti, porque sabemos que en ti tú tienes preparadas cosas grandes para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti y a ser pacientes por sobre todas las cosas. Acompaña a nuestras familias, acompaña a las personas que nos están viendo en este momento y que tú puedas hacer la paz para ellos también. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora tenemos nuestro momento clásico de los posteos. Así que mientras hablo, piensen en la parte de los posteos, un hashtag, una frase, ya la última para ir terminando. Y bueno, muchas gracias a todos los que se van sumando poco a poquito, va aumentando el número de las personas que lo van viendo y agradecemos a nuestro productor que nos trae ideas, que nos maneja el tema de la cámara, los micrófonos, y agradecer al CADE también que nos da este bonito espacio para grabar este programa de la Escuela Sabática, que es muy importante, es el corazón de la iglesia. Como lo dice en Google, vos pones Escuela Sabática, hay muchas frases que dice Escuela Sabática, corazón de la iglesia. Ahora sí, les di el tiempo suficiente para pensar alguna frase y alguien que quiera arrancar, y mientras arrancan yo también pienso la mía. De a uno, no se peleen. Yo la tengo ya, yo ya la tengo. Es hashtag enfrentando gigantes. Me gusta. Y es más, hasta lo podemos poner en la descripción de Instagram y de YouTube. Yo no busqué un hashtag,
porque no se me ocurrió ninguna, pero había notado una frase aquí en la lección que dice, no fue porque dejó de tener temor o miedo, sino porque decidió obedecer a pesar del miedo, refiriéndose a Moisés. Que nosotros podamos obedecer a pesar de los gigantes, el gigante que tengamos enfrente. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no un hashtag, pero una frase, Sí. que es esta que recién leí, que dice, si te va mal, puede ser una señal de que Dios está cerca. El enemigo siempre está buscando incomodar. Muy bien, muy bien. Yo la veo esa más para Pinterest, ¿no? Sí. Con un fondito de fondo, la frase grande. Y mi frase sería, en este momento, se la voy a robar al pastor Chamorro. Ponle la imagen. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Ahí va, esa sería para Instagram. Bueno, amigos, queridos, ha sido un placer grabar con ustedes. Igual. Y ojalá muy pronto nos veamos, también más adelante, o en el cielo. No, pero... No tanto. No tanto. Pero ojalá nos veamos más adelante, capaz un programa donde recapitulemos todos los invitados. Y también agradecerle a Abby, que se sumó al primer programa y después también iba a venir a este programa, pero se lastimó una pierna y también fue a visitar a sus familiares, así que también saludar a Abby si está viendo esto. Bueno, chicos, nos despedimos, muchas gracias por todo y hasta un próximo episodio. Chao, chao. Qué glorioso